Hola, Dios les bendiga. Les saludamos desde aquí de Río de Janeiro. Estamos aquí con todos los hermanos para una nueva reunión de estudio de la palabra de Dios con nuestro amado doctor Oscar Efraín Reyes de Dallas, Texas, y él va a estar trayendo la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a pedirle a María Obregón si puede orar. Dios le bendiga. ¿Cómo está la señora? Amén. Pastora. Bendiciones, bendiciones. Dios le bendiga. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Te alabamos y te bendecimos en esta hora, porque tú eres bueno. Gracias. Gracias porque tú nos permites reunir, Dios mío, nuevamente para juntos aprender de ti, Señor. Gracias, Dios mío, por este tiempo. Lo encomendamos delante de ti, Señor, para que tú te glorifiques, que tú nos puedas decir en esta noche todo lo que tú nos quieres hablar. Nombre de En Jesús. el nombre de Jesucristo encomendamos este tiempo, Señor. Usa, Dios mío, a todos aquellos hermanos que han de tomar parte Gracias, en Jesús. este culto. Nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, gracias por tu amor y gracias porque tú nos concedes estar nuevamente juntos y en armonía. Gracias, Señor, gracias, porque sabemos que donde tu pueblo se reúne en armonía, allí tú envías bendición y vida eterna. Gracias, Padre, Amén. gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, pastora. Dios le Amén. bendiga ricamente. Y así, en este espíritu, vamos a entrar en el estudio, amén, con el doctor Oscar, amén, que nos va a estar complementando, ¿no? Con el estudio que nos viene trayendo en este tiempo, amén, acerca de Amén. cómo tiene que ser un pastor, ¿no es cierto? Cómo el Señor está obrando en el ministerio del pastor. Amén. Sea bienvenido, doctor Oscar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ok, muchas gracias, apóstol Marcelo. Gusto de saludarles a todos y cada uno de ustedes. Estamos aquí este día para continuar con nuestra enseñanza acerca del ministerio del pastor. Y brevemente hagamos un resumen. Hemos visto en estos últimos días las definiciones de la palabra ministro, la palabra pastor. Hemos estado estudiando acerca de cómo debe ser la conducta del pastor. Vimos un poquito sobre eso y tratamos de introducirnos la última vez en la administración de la iglesia. Vimos varios aspectos y nos quedamos viendo de último acerca de la cultura organizacional. Y solamente quiero agregar un último punto de la cultura organizacional y es el siguiente. Hay un dicho que dice, no se hace lo que se dice, sino lo que se supervisa. Entonces, quiere decir que la cultura organizacional, cuando un ministerio o un pastor empieza a trabajar con esa cultura organizacional, requerirá mucho esfuerzo al principio, porque tendrá que estar insistiéndole a sus discípulos, a los miembros de su iglesia, a, tendrá que estar insistiéndoles, llamándoles, recordándoles lo que haya que hacer. Y luego, cuando ellos ya aprenden, seguirá teniendo la misma supervisión, pero bajo una menor intensidad, porque ellos ya aprendieron esa cultura de organización. Y eso es muy importante, porque hay ministerios que fracasan, no porque Dios los respalde, no porque no haya palabra, sino fracasan por falta de esa cultura organizacional. Bueno, es lo que quería decir para ubicarnos en el punto. Hoy vamos a ver un aspecto diferente del ministerio pastoral. No sé cuántos estudios estaremos impartiendo más. Supongo que habrán otros colegas, ministros que estarán invitados para dar estas charlas. Y yo quiero agradecer al apóstol Dagoberto, a su esposa, Mari, y a cada uno de ustedes, el que hasta aquí me hayan tenido paciencia y me hayan soportado mis intervenciones. Lo hemos hecho con todo el corazón
con la única intención de que podamos juntos aprender acerca del ministerio del pastor. Y solo quiero hacer un comentario siguiente. Probablemente usted no es pastor, usted es un profeta, usted es un maestro, usted es un evangelista, pero todos tenemos que aprender acerca de todos los ministerios, porque en un momento dado, tal vez tú eres evangelista, eres maestro, eres profeta, pero en algún momento dado Dios te dará algún discípulo o hijo espiritual que Dios levante para el pastorado. Entonces tú tendrás algunas nociones para poderlo ayudar, orientar. Es decir, todos tenemos que conocer de todos los oficios, porque en cualquier momento pudiéramos necesitar todas estas orientaciones. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy del ministerio del pastor? Lo que vamos a ver hoy, vamos a ver la administración del pastor, cómo ministra un pastor, ¿ok? Ya vimos administración, eso son cosas naturales, pero ahora vamos a ver la ministración del pastor, cómo ministra un pastor, ¿ok? Cómo él hace sus, bajo qué parámetros, bajo qué lineamientos él debe de hacer su proyección pastoral hacia los miembros de su iglesia. Entonces, yo les he traído en primer lugar un pasaje de la Escritura que encontramos en Éxodo capítulo 28 y exactamente el verso 30. En el capítulo 28 de Éxodo está registrado lo que es cómo iba a vestirse el sacerdote Aarón. Pero en el verso 30 dice que dentro del pectoral sagrado meterás el Urim y Tumim para que Aarón los lleve sobre su corazón cuando se presente ante el Señor. De este modo, cada vez que Aarón entre a la presencia del Señor, llevará siempre sobre su corazón los objetos que se usan para determinar la voluntad del Señor para su pueblo. Muy bien. En este texto vamos a ver los siguientes aspectos de la administración del pastor. Tomemos a Aarón como una figura pastoral y veamos en este verso 30 por qué era importante ese Urim y Tumim. Ok, dice que ese Urim y Tumim en el hebreo significa luces y perfecciones. Eso es lo que significa. La luz siempre nos va a hablar de claridad. La perfección siempre nos va a hablar de querer ser mejor cada día. Pero la luz también siempre nos va a hablar de la revelación. Un pastor debe desarrollar en su vida ministerial la revelación. ¿La revelación de qué? La revelación en primer lugar de las escrituras. Y dice, ¿y perfección para qué? Para que él vaya perfeccionando las ovejas por medio de la enseñanza. Pero hay algo más adelante. Dice que ese Urim y Tumim las iba a llevar sobre su corazón cuando se presentara cada vez ante la presencia del Señor. Número 2, esto significa que la administración efectiva del pastor es cuando él de corazón se está entregando a la obra de Dios. Acordémonos que Jesús en el Evangelio, los Evangelios,
él dijo unas palabras interesantes y dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Lo repito, el buen pastor. Entonces, el pastor que hace de corazón la obra del Señor estará dispuesto a dar su vida por las ovejas. La vida representa tiempo, esfuerzo y economía. Repito, la vida representa tiempo, esfuerzo y economía. Porque nosotros cada día nos tenemos que organizar en nuestro tiempo para optimizar ese tiempo y que nuestra administración a las ovejas que Dios nos ha dado sea lo más fructífero posible. Eso nos habla el tiempo, organizar nuestro tiempo. Me recuerdo de una hermanita que llegó con un pastor. Esta es una anécdota. Y la hermanita había invitado a almorzar al pastor, pero el pastor siempre andaba con su tiempo apretado y no sé, se le olvidó al pastor que la hermanita lo había invitado a almorzar. Y la hermanita llegó en la noche al culto, al servicio, a la reunión. Y cuando terminó la reunión, la hermanita se acercó a él y le llevó una agenda de regalo. Él dijo, pastor, buenas noches. Y él le dijo, buenas noches, hermana. Le traigo un regalo. Y el pastor, pues sonriente con el regalo, ¡ay, qué bueno! Dígame qué es el regalo. Le traigo una agenda para que aquí anote sus compromisos, para que otra vez que lo invite a comer, no se le olvide. Entonces es una anécdota que queda ahí que más no, la enseñanza es esta, no confíes en tu memoria, nuestra memoria nos falla. Así estábamos hablando con el apóstol Marcelo hace un ratito de la inteligencia artificial. Ahora tienes un celular en el cual tú le puedes hablar y puedes programar tus reuniones, puedes programar tus citas y hasta le puedes poner un recordatorio y y una alarma un día antes o 3 horas antes y él te puede recordar tus compromisos, porque el tiempo lo debemos apreciar. Luego dice esfuerzo. El esfuerzo es muy importante. Acordémonos que cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice que debe ser un soldado, que debe ser como un atleta y que debe ser su vida como un sembrador. Pero lo más importante es el soldado. Y todos en todos los países sabemos que el soldado es alguien que se esfuerza. El soldado puede dormirse a la 1 de la mañana, pero él sabe que a las 5 de la mañana tiene que estar bañado, cambiado y listo ya para toque de corneta y pasar lista. No importa si se durmió 1 hora antes, si no durmió, él tiene que estar listo, se tiene que esforzar. Y así es la vida de todo ministro. Todos aquellos ministros en el pastorado deben de saber que es un trabajo de mucho esfuerzo, de mucho compromiso. Va a demandar mucho de ti. Por eso yo siempre les digo a veces cuando doy esta clase a los alumnos, por eso piense bien qué ministerio le va a pedir al Señor. Si le va a pedir a pastor, piénselo muy bien, porque es un trabajo de mucho esfuerzo. Te va a encontrar días en que no duermes, si hay que ir al servicio, estás cansado, o que no te pase. Otra anécdota les voy a contar, otra anécdota. Estaba una señora despertando a su esposo.
Era las 9 de la mañana y un domingo y le dice a la señora, levántate, esposo, levántate, levántate. Ah, déjame dormir, no me molestes, le contesta el esposo. Levántate, esposo, tienes que ir a la iglesia. No, yo no quiero ir, deja. Y entonces le dice a la esposa, levántate, porque tú eres el pastor y tienes que predicar. Entonces en ese momento el pastor pega el brinco y se acuerda y se levanta, porque o a poco usted un domingo no amanece cansado, ¿verdad? Y como que no tiene muchos deseos de ir a predicar, pero hay que esforzarse, hay que esforzarse, hay que ir por las ovejas, amén. Y luego dice que dinero, 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 el famoso dinero. Dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Si tú quieres llevar a la obra de Dios con todo tu corazón, no tienes que amar el dinero. Al contrario, tienes que administrarlo, saberlo administrar. Y tampoco ponernos en una posición mística y religiosa de decir, no, Señor, yo no quiero dinero, el dinero es la perdición. No, el amor al dinero es lo malo. El dinero no pierde a nadie, uno solo se pierde porque empieza a amar, a afanarse. Acordémonos que el Señor en Mateo capítulo 6 señala que no nos preocupemos por el vestido, por la bebida o por la comida. Dice que no nos debemos afanar por esas cosas. Ahora, ¿qué es el afán? Afán es poner esas cosas en primer lugar. No está prohibiendo que deseemos comer, que deseemos vestir bien, que deseemos beber bien. No, no, Dios no está en contra de eso. Dios está en contra de que nos afanemos. Entonces el dinero es importante en el ministerio y muchas veces cuando se empieza en el pastorado, tú tendrás que poner de tu propia economía para empezar. Pero tú tómalo con una actitud de corazón, tómalo como una siembra. Y aunque la comparación no es buena, pero sirve para efectos didácticos de lo que le estoy diciendo, se dice que un negocio, cuando tú emprendes un negocio, los primeros 3, 5 años son de inversión. 3, 5 años hay que invertir, 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 invertir. Y así es una iglesia. Los primeros 5 años es de invertir en ese ministerio, invertir en la iglesia, invertir economía, invertir tiempo, invertir esfuerzo. Y a los 5 años tú vas a empezar a ver los primeros frutos. Pero eso no significa que ya te tienes que comer los frutos. Tienes que seguir invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo. Tomar el hábito de invertir, porque entre más tú inviertas, más ganancia pues, se puede sacar. Entonces, en resumen, mis amados, vemos lo último. Dice que siempre los llevará delante del Señor, pero dice, para determinar la voluntad del Señor para su pueblo. Entonces, aquí yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo determinamos la voluntad del Señor para el pueblo que Dios nos ha dado a pastorear? Porque esa es parte de la administración del pastor. Porque el espíritu que el pastor ministre, ese es el espíritu que quedará en la iglesia. Porque las ovejas no captan tanto lo que dices, sino el espíritu que tú ministras sobre él. Miren, por eso es que hay ovejas arrogantes, hay ovejas orgullosas. Es porque el pastor que las pastorea es arrogante y orgulloso. Porque no es tanto lo que dices, sino el espíritu con que tú hablas. Eso es muy importante en el ministerio.
Por eso un ministerio no es grande por lo mucho o poco que tenga. Un ministerio es grande por el espíritu que ministra sobre la ciudad, el área, la comarca, la colonia, donde ese ministerio está. Ahora bien, fíjate, ¿cómo vamos a determinar esa voluntad del Señor para el pueblo? Aquí tenemos otro texto que me quiero permitir enseñar a ustedes, y es este. Vamos a ver Santiago capítulo 5, verso 13 al 18. Santiago capítulo 5, verso 13 al 18. Ya vamos a ir terminando, hermano. Yo sé que llevo ya 20 minutos. Dentro de unos 15, 20 lo más, yo termino. Santiago 5, verso 13 al 18. Veamos verso por verso, porque yo asumo que usted como hombre de Dios conoce este pasaje. Pero empieza esta porción con una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes que muestre, pues, aquí responde Santiago, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? Aquí hay dos cosas que quiero destacar del ministerio pastoral. Primero, el pastor debe mostrar siempre una buena conducta. ¿Cuál es la buena conducta? Amabilidad, respeto hacia toda persona. Pero dice, muestre con sabias mansedumbre. Espero darme a entender, pero el hecho de ser sabios y mansos no quiere decir que cualquier persona va a manipular tu vida. Porque dice un viejo, este fue un libro que se escribió hace tiempo, dice, lo cortés no quita lo cabral. El que tenga oídos, oiga este dicho, lo cortés no quita lo cabral. Es decir, el hecho de que un pastor sea cortés, sea amable, respetuoso, no quiere decir que va a dejar que las personas le falten el respeto a él en determinado punto. Sino tenemos que ser sabios y mansos, pero ¿cómo es esa mansa sabiduría? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Miren el versículo 14. Pero, dice aquí Santiago, si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, ¿cómo nos vamos a mantener en una buena conducta, en una sabia mansedumbre? No tener celos contra nadie. Nos podemos enojar, nos podemos molestar, nos podemos no pensar igual, disentir de opinión con otros colegas, pastores. Es cierto, pero no hay que tomarlo personal. No hay que tener celo amargo contra el pastor que prospera y Dios lo levanta. Al contrario, Dios tiene su momento y su tiempo para cada uno. Y luego dice, hay que sacar la ambición personal del corazón. Yo le decía a unos muchachos hace un tiempo que estaban empezando en el ministerio, yo les dije, porque ellos estaban muy ilusionados y como vieron a un pastor que llegó un BMW y buen traje y todo el rollo. Y entonces dice, así vamos a estar nosotros, dijo él, así vamos a andar nosotros. Y yo les dije, si ustedes están en el pastorado para hacer dinero, equivocaron el lugar. Porque en el pastorado la ambición
no debe ser personal. La ambición debe ser el reino de Dios. La ambición debe ser darnos a otros para que conforme nos damos en tiempo, esfuerzo y dinero, el Señor se encargue de recompensar todo eso. Porque este pastor tenía 30 años de ministerio pastoral. Imagínense, 30 años de trabajo. Manejó con sabiduría su dinero y pues podía tener las ventajas de tener un carro BMW y viajar y vestir bien. Porque eso es lícito dentro del ministerio pastoral. Es lícito. Lo que hay que tener es sabiduría. Lo que hay que tener es entendimiento. Lo que tienes que hacer es tener un asesor financiero que te ayude a manejar tu dinero para que tú puedas tener una buena jubilación, para que tú puedas tener un buen final, ¿ok? Bueno, no me quiero pasar ahí porque no ese es el punto, pero vale la pena poderlo decir. Luego el verso 15 dice que hay una sabiduría, pero hay dos tipos de sabiduría. La ambición personal y los celos amargos dan lugar a la sabiduría humana. Y dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto. Verso 15, esta sabiduría no es la que viene de lo alto. ¿Cuál sabiduría? Andar en celos amargos, andar en ambición personal en el corazón, sino dice que es terrenal, natural y diabólica. Es terrenal, natural y diabólica. Me llamó la atención que hace tres tipos de sabiduría: la terrenal, la natural y la diabólica. ¿Cuál es la sabiduría terrenal? La sabiduría terrenal es aquella que quiere usar paliativos para poder ministrar a las ovejas. La sabiduría terrenal es aquella que usa grupos, vamos a decirlo en un término, grupos paramilitares para querer alimentar a las ovejas, hacer crecer a las ovejas. Las ovejas no crecen con esos grupos de internacionales, no quiero mencionar a nadie, no quiero ofender, pero yo considero que el ministerio no debe hacerse centrándose en el humanismo, centrándose en un espíritu religioso, centrándose en carnalidades, haciendo shows no, es la palabra la que cambia a la gente. Es el Espíritu Santo el que cambia a la gente. Entonces dice que es una sabiduría terrenal, pero ¿cuál es la sabiduría natural? La sabiduría natural es aquella que va conforme a tu propio razonamiento, sin consultar a Dios tus pasos, sin consultar a Dios ni a nadie lo que estás haciendo. Por eso yo he insistido con ustedes, mis amados, yo les he insistido que cada ministro debe tener una cobertura sobre él, que cada ministro debe tener una autoridad sobre él, que cada ministro debe tener un consejo de ministros a los cuales él rinda cuentas, a los cuales él pueda rendir mayordomía, pueda rendir cuentas, para que ese grupo lo cuide, lo guarde, lo proteja. ¿Ok? Luego dice una sabiduría diabólica. Es cuando ya se pasan a hacer situaciones carnales. Usted puede ver esas situaciones carnales en Efesios capítulo 5, donde dice, y las obras de la carne son estas, y ahí está todo el catálogo, usted lo puede ver. Y voy rapidito porque ya debo terminar. Verso 16. Porque donde hay celos y ambición personal, vuelve a hablar otra vez, allí hay confusión y toda cosa mala. Ambiciones personales.
donde hay celos amargos. No tenemos que hacer la obra por celos, por competencia. No tenemos que hacer la obra por vanagloria. No tenemos que hacer la obra para que otros vean. Yo no necesito demostrarlo. No necesitamos demostrar nada a nadie, porque todo lo que tenemos es de Dios, para Dios y de Dios. Y en Dios, de Dios, para Dios y en Dios. No necesitamos demostrar que somos buenos predicadores, que somos buenos profetas, que somos buenos maestros, que somos buenos en esto. No, nosotros no necesitamos demostrar nada. Eso es ambición personal. Eso es hacer la obra con celos amargos. Y ahí va a haber confusión y toda cosa mala. ¿Cuáles son las cosas malas? Entiéndase, hábitos de pecado. Ahí se pierde la gente. Ahí vienen las desviaciones. Y por eso es que lastimosamente han habido pastores que han parado haciendo en adulterio, en pederastia, en fin, tantas cosas que se han dicho a lo largo de la historia. Así que hay pastores que, ¿por qué? Porque hicieron la obra con celo amargo, con ambición personal. Pero verso 17 y 18. Pero la sabiduría de lo alto, o sea, la que viene de Dios, la sabiduría que viene de Dios dice que primeramente es pura, o sea, esa sabiduría nadie la puede tener, viene de Dios, son innovaciones que vienen de Dios, son ideas que vienen de lo alto. Dice que es pacífica, no compite, amable. Dice que es condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos. Y esto me llamó la atención, sin vacilación. O sea que no está la persona que tiene la sabiduría, el ministro que tiene la sabiduría de lo alto, él persevera hasta el final y aunque no vea ninguna oveja delante de él, él sigue creyendo, él sigue predicando, él sigue sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, quien edifica, el pastor que ministra bajo Santiago 5:17, será un pastor en el cual la justicia irá delante de él. Y la justicia está amarrada con el reino de Dios, porque el Señor dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Yo quiero buscar un contexto con usted. Veamos, por favor, ya para terminar, un contexto de la escritura, porque a veces la escritura nos habla mejor que 1000 palabras. Yo quiero buscarlo con usted aquí en Isaías. Busquemos Isaías. Busquemos Isaías capítulo 11. Mire pues, Isaías 11. Probablemente usted lo conoce, usted sabe ese pasaje. Isaías 11:1. Y dice, Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Mire pues, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Y le hará entender diligente, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos,
ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad al ceñidor de su cintura. ¿Qué estamos hablando acá? Que nosotros como hijos de Dios, como Jesucristo, que es nuestro hermano mayor, tenemos estos espíritus sobre nosotros. Y el espíritu de inteligencia debe operar para que el pastor pueda realmente ministrar. Ahora, ¿cómo es esa inteligencia del espíritu? Bueno, tenemos un ejemplo claro. Acuérdense que Josué va a Jericó a botar los muros de Jericó, y Dios le dice, no, aquí no vas a usar armas, no vas a usar arcas, no vas a usar flechas. Den 7 vueltas. En total dieron 13 vueltas alrededor de los muros de Jericó, y esos muros cayeron. Eso es inteligencia espiritual. O sea que la obra de Dios no necesita ayudadores. La obra de Dios lo que necesita es inteligencia espiritual, sabiduría de lo alto. Y haciéndolo de esa manera, seremos ministros fructíferos que llevaremos mucho fruto para el reino poderoso del Señor. Así que yo espero que estas ideas, estos pensamientos de la administración del pastor le puedan orientar, le puedan ayudar y le puedan de alguna manera a usted darle algunas pistas de cómo usted debe llevar a cabo su ministerio pastoral. Vamos a orar a Dios para rogarle a Él que ahora nos dé sabiduría e inteligencia. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, que tu gracia, poder y misericordia opere en nosotros. Señor, esa capacidad de fluir, Señor, en nuestro ministerio pastoral o un ministerio cualquiera que tengamos, Señor, con sabiduría de lo alto, Padre, con inteligencia de lo alto, Señor. Padre, quita de nuestro corazón todo celo amargo, Señor. Quita de nuestro corazón toda ambición personal, Padre. Quita de nuestra vida, Señor, toda vanagloria, Señor. Y permítenos, Señor, que nuestro corazón sea limpio, Padre, para servir en tu obra, Señor. Permite, Señor, que nuestro corazón sea limpiado, Señor, para que podamos estar en tu obra fluyendo con la sabiduría de lo alto y con esa inteligencia espiritual, Señor, donde tú nos darás estrategias, donde tú nos darás ideas, donde tú nos darás, Señor, entendimiento basado en tu palabra para desarrollar el ministerio y levantar un pueblo, Padre, delante de ti, sin mancha y sin arrugas, Señor. Para levantar un pueblo, Señor, que te ame, te sirva, Padre, para levantar un pueblo glorioso, bendecido, prosperado por ti, Señor, para levantar un pueblo sano, Padre, para levantar un pueblo, Señor. Padre, ayúdanos a dar esfuerzo, tiempo y economía, Señor, para ver los frutos, Señor, de todo este trabajo. Bendice a cada pastor que ha oído esta plática, Señor. Bendice a cada uno, Padre. Y, Señor, llena toda necesidad de cada pastor, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, extiende tu mano de gracia sobre ellos y cada día fortalécelos, Señor. Y que la unción fresca de tu espíritu esté sobre estos pastores, Señor. Y que de ahora en adelante hagan la obra, Señor, con la sabiduría de lo alto, con la inteligencia de lo alto, Padre, para la gloria y honra
de tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. El Señor les bendiga y quedo a la orden. Si alguien tiene alguna pregunta respecto a lo que hemos conversado, estamos a la orden. El tiempo con el pastor Marcelo. Amén. Abran sus micrófonos y aquel que tenga una pregunta, levante su mano para poderlo presentar para que pueda preguntar, ¿no? Parece que el pastor Silvestre López Durán de México quiere preguntar algo. Bienvenido. No, estoy saludando a todos a mis amados pastores, que Dios les bendiga, que es un placer estar con ustedes. Si hay escuelas ministeriales, pero escuela para pastor, es muy bueno aprender de grandes ministros como ustedes. Les envío un cordial saludo desde Tustepec, Oaxaca, México, el comedor social Betelején. Aquí repartimos las bendiciones de Dios todos los días para los necesitados, para las viudas, para los huérfanos, que es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Les envío un cordial saludo a todos, amados hermanos y colaboradores en Cristo, desde Tustepec, Oaxaca. Bendiciones a todos. Gracias, pastor Silvestre. Me parece que el pastor Antonio y Ana también quieren decir algo. Bienvenido. Bueno, yo no quería saludar solamente a Silvestre. No he levantado la mano para decir nada. Estoy muy de acuerdo con la enseñanza. Pastor Antonio, Dios, qué gusto verlo. Dios le bendiga. No solamente saludar. No debería haber levantado la mano. Bueno. Muy bien, muy bien. Qué gusto verlo. Muy cada interesante. día se ve más joven, pastor. ¿Cómo le hace? Estamos bien, gracias a Dios. Bueno. La verdad que la palabra estuvo muy buena, ¿no? Realmente muy objetiva. Y Dios tiene para hablarnos a nosotros los pastores, ¿no? A veces nos alienta, ¿no? Porque muchas veces enfrentamos dificultades económicas, enfrentamos dificultades con las almas a veces no entienden lo que uno le quiere pasar y realmente es una carga, ¿no? Y esa carga la tenemos que llevar a los pies de Jesús en oración para que Él nos limpie, para que Él nos dé no ese sentimiento, ¿no? De que se transforma si a veces uno se siente frustrado, en fracaso, en lucha, ¿no? Que lo queremos hacer, a lo mejor no nos damos cuenta de lo que queremos hacer en el brazo de la fuerza de nosotros, cuando tenemos que dejar al Espíritu Santo avanzar. Eso me pasó a mí en el tiempo de la pandemia, que realmente fue duro, que la gente dejó de venir, todo, y me forzaba, llamaba y no venía nadie. Entonces dije, bueno, basta, ahora es con vos, Espíritu Santo, y la gente empezó a venir. Entonces a veces es como las vírgenes, ¿no? Tenemos que estar con la sabiduría de las vírgenes sensata de la oración, llenarnos del Espíritu Santo, tener aceite en la vasija. Primero preocuparnos por nosotros y después poder dar a los demás, ¿no es cierto? Porque las otras vírgenes querían el aceite, pero tenemos que enseñarles a buscar y a llenarse del aceite de Dios, ¿no es cierto, doctor Oscar? Amén y amén. ¿Qué le parece a usted, doctor Oscar, ese pensamiento? ¿Está de acuerdo con lo que enseñó? Me parece muy bien. Me parece muy bien. Yo creo que tenemos que entrar a la tecnología. Yo confieso que no soy un experto en la tecnología, pero sí me gusta. También a raíz de la pandemia tuvimos que entrar a esto porque fue la única forma en que podíamos mantener contacto con la iglesia, con los miembros de la iglesia y la escuela. Entonces, creo que tenemos que a esforzarnos, otra vez vuelvo a la carga, a esforzarnos para estar al día con la tecnología, ¿ok? Pero
Teniendo en cuenta algo, mis amados, la tecnología no suple el abrazo, la tecnología no suple el estrechar la mano. Hay que tener un equilibrio en todo, un debido equilibrio. No vayamos a tecnologizarnos tanto que ya ni de la casa querramos salir, ¿verdad? Porque ese es el mal de muchos, ¿verdad? Que se acostumbraron tanto a trabajar en casa que ya no están saliendo a trabajar a las oficinas y siguen trabajando en casa. ¿Por qué? Y el hombre está hecho para convivir, para ser homogéneo. El hombre buscar su grupo homogéneo. El hombre es de grupos, de clan, de tribus. Entonces, es importante, la tecnología es importante, pero hay que ponerle su debido lugar, ¿ok? Y qué bueno que el pastor Marcelo está introduciéndonos. Y eso es una buena característica del pastor Marcelo. Cada jueves o cada martes o cada miércoles que yo lo veo, siempre está con algo nuevo tecnológico. Mire que ahora hice aquello. Mire que ahora hice aquí. Mire que ahora aprendí por acá. Y yo digo, espéreme, ya voy. Tranquilo, ya lo voy alcanzando, ¿verdad? Pero sí, desarrollemos esto, hermanos, pero sin perder de vista la hermandad, la cordialidad. Amén. Gracias. Amén, amén. Entonces, nos vamos despidiendo. Abran sus micrófonos si nadie tiene más nada que decir. Nos saludamos y nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Amén. Entonces, felicidades. Dios les bendiga. Bendiciones. Buenas tardes. Un abrazo, pastor. Abrazo. Chao. Gracias por la enseñanza. Un abrazo. Estamos en contacto. Dios le bendiga. Gracias, Dios les bendiga.